Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Al Derecho y al Café, el podcast jurídicos. Hoy quiero decirte que todo el honor, la gloria y el poder sea para Dios. Yo soy Osvaldo López y hoy queremos compartir contigo temas de interés, temas jurídicos que te van a ser de mucha utilidad. Así es, soy Carlos Rentería y estamos en Al Derecho y al Café. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, vamos a estar desarrollando un tema muy interesante que sé que muchas personas lo están esperando y que quieren saber acerca de lo que ocurre en una situación muy particular, situaciones como habíamos dicho en los capítulos anteriores que muy probablemente algunas personas pueden estar pasando por ellas. Osvaldo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy traemos un tema interesante, un tema que muchas personas lo han escuchado, tanto en la radio, en la televisión y precisamente en temas judiciales. Es donde escuchamos esa frase que dice: no acepto cargo, señor juez. Aquí vamos a ver entonces en qué consiste precisamente cómo se vincula una persona a un proceso. Entonces, frente a esto, Carlos, ¿qué tendríamos para decirle a nuestros oyentes? Cuando escuchamos esta frase, que muy seguramente es usual, de dice, no acepto cargo, señor juez, ¿esto a qué hace referencia? Bueno, Osvaldo, es justamente una situación que se conecta con la vinculación de las personas a los procesos. Normalmente cuando una persona tiene algún tipo de problema penal, es necesario entender que esa persona que tiene ese proceso penal le van a informar, en principio, a través de un acto jurídico que está siendo vinculado a una investigación, que la fiscalía lo va a investigar y que a partir de ese momento tiene varias opciones. Y esas opciones son las opciones que efectivamente vamos a estar repasando en el día de hoy, que vamos a estar explicándole a nuestra audiencia, a la audiencia de Al Derecho y al Café, en este podcast y en este espacio. Muchas gracias Carlos. Hoy precisamente, de acuerdo a lo que acabamos de señalar, entonces nos surge esta primera pregunta. Yo sé que muchas personas pueden conocer aspectos puntuales del sistema penal acusatorio, pero hoy vamos a dilucidar frente a cómo me pueden vincular a un proceso. Una persona en Colombia puede ser vinculada a una investigación a través de dos formas. Y esas formas son el sistema penal acusatorio y el sistema abreviado, que eran problemas menores, como por ejemplo la inasistencia alimentaria, la violencia intrafamiliar y algunas lesiones, algunos tipos de lesiones personales. Se puede generar una investigación a través de un proceso que es más corto, que se supone que debe generar un desahogo en la administración de justicia. Y hay otra forma de ser vinculado, que es aquella en la que se genera una audiencia que se llama formulación de imputación. Yo creo que a partir de esa diferenciación, la gente entonces vamos a tratar de explicarle a las personas que nos están escuchando que efectivamente esas dos condiciones lo que plantean es un único objetivo. El hecho de que la persona sepa que está vinculado a una investigación que adelanta la fiscalía y que esa investigación que adelanta la fiscalía puede tener unas consecuencias importantes sobre su vida y obviamente sobre su familia. Claro que sí. Hoy entonces podemos decir, Carlos, de acuerdo a lo que tú has señalado, que existen dos formas entonces de vincular a una persona a un proceso formalmente dicho. Entonces, tenemos la primera, frente a lo que ya conocemos ordinariamente, la audiencia de formulación de imputación, pero igualmente podemos entonces conocer el sistema, por decirlo así, abreviado, y entonces haríamos referencia allí que lo vincularían o más bien se reunirían dos espacios, que es la imputación de cargos y el escrito de acusación. Es correcto, para que no haya dudas y para que las personas que nos escuchen queden totalmente claras en lo que estamos hablando es, una cosa es ser llamado a una formulación de imputación que ocurre cuando el nivel del delito es un nivel de importancia que exige que efectivamente la imputación sea generada ante un juez de control de garantías y por un fiscal de la nación, y bajo esas condiciones se genera ese acto procesal que es una audiencia preliminar, y la otra que es el llamado a través de una cita que la fiscalía imparte para que una persona se presente en su despacho, en el despacho de la fiscalía, y en esas condiciones se notifique efectivamente de que en contra de ella hay una investigación ya por un delito que puede ser considerado como un delito de una menor entidad o de una menor importancia, como los ejemplos que estaba mencionando anteriormente. Bien,
Entonces, una vez ya claro este tema, podríamos entrar en materia frente a esa llamada audiencia de imputación de cargos. Podríamos entonces decir allí y frente a sus intervinientes que uno de las personas que allí no puede faltar es el fiscal. Es decir, esa persona o esa más bien el que representa el órgano de persecución penal y a quien le corresponde, digamos, señalar que alguien presuntamente ha cometido un delito. Pero ¿quiénes más intervienen aquí, Carlos? Osvaldo, es muy importante esa pregunta porque justamente la audiencia de formulación de imputación es una audiencia preliminar en principio. Son de las primeras audiencias que existen en los procesos penales. Casi que luego de que la persona es capturada o es citada, la primera audiencia debe ser la formulación de imputación, por lo general. Y esto ocurre para que la persona efectivamente entonces sea vinculada al proceso, y a esta audiencia deben concurrir un juez de control de garantías, el defensor de la persona y la persona. En principio, esa es la estructura de la audiencia. Es muy importante como recomendación que esta audiencia, el abogado defensor y la persona que va a ser imputada hayan tenido conversación o comunicación previa para establecer entonces esos aspectos que consideren pueden ser importantes de conocimiento frente a lo que la fiscalía desea adelantar como investigación en contra de esa persona. Hay un tema de pronto que es de interés y puede ocurrir lo siguiente. Si una persona está siendo investigada, pero esta persona jamás aparece, jamás se presenta, pues precisamente para imputarle cargos. Entonces, allí surge precisamente una pregunta. ¿El proceso puede seguir? ¿El proceso se frena? ¿O puede ocurrir que se ordene una captura contra esta persona? Esta es una pregunta muy importante, Osvaldo. Y esa pregunta es justamente una que nos indica o nos invita a pensar que la administración de justicia y el funcionamiento de la justicia penal no está limitado a que la persona aparezca o a que la persona quiera aparecer, porque muchas veces las personas no quieren aparecer para ser vinculadas a los procesos. Pero existen de manera legal unas figuras que permiten que la fiscalía agote unas citaciones, unas búsquedas y unos mecanismos que permiten vincular aún a las personas en ausencia, y que esa vinculación permita que el proceso pueda arrancar, porque justamente la formulación de imputación es eso, el punto de partida, la vinculación formal de una persona a esa investigación. Entonces es muy importante que la persona o sea ubicada o se intente su ubicación y queden las suficientes claridades de que se intentó así. Claro, porque muchas veces algunas personas tienen la idea o de pronto el error o han sido mal asesorados, que el hecho de que no se presenten, no se notifiquen frente a un proceso que le han iniciado, y en este caso un proceso penal, pues básicamente este se va a frenar o simplemente no va a proseguir. Pues digamos que esta es una idea, repito, errónea, equivocada, pues muy seguramente pues esto puede generar que precisamente la Fiscalía, a través de un juez de control de garantía, realice algunas solicitudes que pueden afectar derechos fundamentales de esta persona que ha sido vinculada a este proceso. Pero acá entonces nos surge otra inquietud, Carlos, y es precisamente es eso. ¿Qué pasa si yo me entero? ¿Qué pasa si me entero que se adelanta un proceso de investigación en mi contra? Podemos decir entonces, ejemplo, este proceso solamente está, o este caso, por decirlo así, solamente está en etapa de indagación, aún no se ha imputado cargos. Pero ¿qué pasa si yo me entero que precisamente la Fiscalía me está investigando? Justamente es el momento a partir del cual la persona se le activa su capacidad de defenderse. Y en esa activación de ese derecho a poder defenderse, puede perfectamente recurrir ante un profesional del derecho que adelante gestiones para entender, a través de ese derecho que se tiene a conocer las causas por las cuales se es investigado, ante el fiscal competente, ante quien lleva la investigación, para que la persona pueda estar preparada de una manera relativa para que en el momento en el que ocurra la formulación de imputación, esa persona ya haya podido entender por qué va a ser vinculada. Pero además se activan unas situaciones que son supremamente importantes, Osvaldo, y tienen que ver con los temas de prepararse. Esa preparación implica la oportunidad de poder conseguir un abogado, pero además de ello también, si es necesario, la oportunidad de que un investigador, una persona que se dedique a la investigación, pueda ir recogiendo elementos materiales probatorios de manera temprana para tratar de persuadir en algunos aspectos tanto a la fiscalía
como aún al juez acerca de que los elementos o los hechos que la Fiscalía pretende generar como investigación no se han presentado. Eso es muy importante por eso. Dice, como sabemos y como lo hemos venido repitiendo, la información, quien tiene la información tiene el poder. Y quien tiene el poder en este caso, cuando se entera de que efectivamente se ha iniciado una investigación penal en su contra, tiene la capacidad entonces de salirle al paso a esas acusaciones preparándose de manera debida. No es lo mismo cuando se llega a una formulación de imputación con un señalamiento por parte de la Fiscalía acerca de que alguien hizo algo y esa persona no tuvo la oportunidad de recoger ningún elemento para negarlo, que cuando efectivamente ya ha tenido esa oportunidad. Bueno, una vez entonces ya hemos abordado el tema o hemos explicado qué pasa precisamente si me entero que se adelanta un proceso en mi contra, una investigación de índole penal. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa allí en esa audiencia? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel de cada una de las partes e intervinientes, Carlos? Bueno, ahora sí que estamos entrando ya en materia de lo que es la práctica judicial. Es muy importante explicarle a nuestros oyentes que luego de que ya están esas partes que antes habíamos mencionado, es deber de la Fiscalía entonces decirle a la persona de manera clara por qué es que la desea vincular a una investigación penal. Y eso significa establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se dice que esa persona realizó una conducta que se considera delito. Ese es en principio el rol del fiscal. El rol del juez es justamente verificar que la Fiscalía cumpla con esa obligación de explicarle bien a la persona que está siendo imputada esas circunstancias para que quede claro de qué se tiene que defender el ciudadano. Y el papel de la defensa es ser cuidadoso, muy celoso acerca de que efectivamente la Fiscalía cumpla con una descripción muy concreta y muy clara en cuanto a esas circunstancias, como había mencionado Osvaldo, de tiempo, modo y lugar, acerca de las que son las causantes, las que permiten que esa persona sea investigada. Ese es el rol de cada una de esas personas. A partir de que se establece ese rol, es necesario que la defensa esté muy pendiente para entender entonces lo que la Fiscalía le está transmitiendo a la persona, porque a partir de que la persona entienda efectivamente esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya vendrá el siguiente paso de esa audiencia. Algunas veces hemos escuchado precisamente en esta audiencia de imputación, muy seguramente un tema de algunos de los intervinientes, y es sobre la víctima. ¿Esta víctima aquí puede tener algún tipo de participación? ¿Esta debe estar sola allí en esa audiencia o podría en un determinado momento ser representada a través de abogado? Efectivamente, la ley y la jurisprudencia en Colombia han entregado un papel importante. Las víctimas en Colombia tienen un papel preponderante dentro de estas actuaciones. Y es por ello entonces que la víctima puede participar desde la audiencia de formulación de imputación, desde la vinculación de quien se considera le causó un daño. Es muy importante porque anteriormente no existía esta posibilidad y se ha ido ampliando ese rol de la víctima hasta llegar a este punto, Osvaldo. Muchas gracias. Aquí entonces, digamos, cuando una vez se le ha comunicado estos cargos, estos delitos que presuntamente ha cometido esta persona, quien se encuentra allí sentado en esta silla, al banquillo, precisamente digamos que esta persona imputada tiene unas opciones que le asisten dentro de esta audiencia. ¿Cuál entonces podríamos conocer? ¿Cuáles son esas opciones? Bueno, justamente este es el momento importante. Las opciones concretas de una persona que ha sido vinculada a un proceso y que ya le han explicado las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la Fiscalía tiene para vincularlo a la investigación, esa persona tiene dos opciones. La primera de las opciones es decir, yo acepto la responsabilidad, yo reconozco que fui el autor. Esa es la primera posibilidad. Y a esta posibilidad se le conoce en términos jurídicos como allanarse o reconocer o aceptar los cargos. Esa es la primera opción. La segunda opción es no aceptar los cargos, por el contrario, o decir no me allano o me declaro inocente. Y estas situaciones propiamente tienen una esencia. Esa esencia que plantea el aceptar o no aceptar los cargos justamente surgen de un sistema que entiende que si las personas reconocen de manera temprana, en el caso de la aceptación de cargos, que quieren aceptar esa responsabilidad, pues básicamente la administración de justicia y la ley trae como una especie de premio.
Usted acepta los cargos a cambio de que la pena no sea la que se le ha leído, no sea el delito, la pena que usted purgaría no sea la pena total, sino que se le pueda hacer como un descuento, como una especie de promoción, Osvaldo, una especie de evento en el que la persona, por ese solo hecho de aceptar, inmediatamente tiene una rebaja. La otra opción de la que es necesario conversar es la opción en la que la persona dice, luego de haber escuchado todo lo que escuché de parte de la fiscalía, no estoy de acuerdo con lo que me dijo, considero que no soy culpable de lo que se me está investigando, o considero que definitivamente son está muy, digamos, exagerada la situación que se ha planteado en mi contra, por decirlo de alguna manera, y en ese momento la persona puede perfectamente decir, no acepto los cargos, deseo ir a un juicio oral en donde yo pueda participar, conseguir pruebas y establecer eventos, elementos y visiones que planteen mi ausencia de responsabilidad, mi inocencia frente a los hechos que la fiscalía plantea. Entonces, frente a la primera opción que tú acabas de señalar, frente a la aceptación de cargos, porque pues, esta persona pues, es libre a pesar de la asesoría del abogado, pues quien lo orienta acerca de sí o no aceptar cargos, pero digamos en el caso hipotético donde se acepten esos cargos, entonces significaría esto que esta persona, quien se encuentra allí como en calidad de imputado, estaría renunciando a un juicio, estaría renunciando precisamente a un debate probatorio, es decir, habría una sentencia, digamos, dentro de un tiempo menos de lo esperado. Justamente lo que plantea esa promoción de la que te hacía referencia como ejemplo es que si efectivamente la persona decide que va a aceptar los cargos, pues el camino de investigación y el camino procesal que era necesario agotar para que la persona fuera declarada responsable, pues se ahorró, se evitó, lo que significa que el proceso termina mucho más rápido, termina de una manera mucho más expedita. Y en esas condiciones, pues obviamente lo que la persona hace cuando decide que va a aceptar los cargos es justamente eso, renunciar a ir a un juicio oral donde tiene todas las posibilidades de discutir acerca de lo que la fiscalía lo ha acusado. Bajo esta posibilidad entonces que tiene, digamos, el imputado, él podría entonces, a pesar de haber aceptado cargos en la imputación, más adelante podría decir, o se podría llevar a un tema de retractación, de arrepentirse por el motivo A o B. Entonces, frente a ese arrepentimiento, a esa retractación, ¿qué tiempo tiene? ¿Hasta dónde, digamos, el derecho penal o el derecho procesal penal, más exactamente, me espera para que yo me retracte o me arrepienta de haber aceptado cargos? Esa pregunta es supremamente importante y sé que quienes nos escuchan le van a prestar mucha atención a esta respuesta. Y esa respuesta tiene que ver con el hecho de que no tanto se trata de tiempo, Osvaldo. Se trata más de un tema acerca de por qué la persona, delante del juez de control de garantías, que es garante justamente de que la fiscalía hubiese cumplido con todos esos deberes para que la persona tomara libre, consciente y voluntariamente la decisión de si se allanaba o no a los cargos, en ese caso esa persona haya tomado una decisión y que esa decisión ahora pretende echarla para atrás. O sea, la persona pretende arrepentirse, como tú mismo lo decías, retractarse de los cargos. Si esa persona puede demostrar que efectivamente aceptó los cargos porque la hicieron incurrir en un error o porque la amenazaron o porque se generó una situación de un total en donde no tenía claridad mental, y esas situaciones, las tres que acabo de mencionar, son totalmente comprobables, eventualmente sería la única forma en la que la persona podría retractarse antes de que se verifique la situación de la aceptación de esa responsabilidad, que sería en una audiencia posterior. No quiero confundir a los oyentes, pero la idea es, si una persona decide que va a aceptar los cargos, lo que ocurre es que cuando dice yo acepto mi responsabilidad, inmediatamente ese proceso, por esa forma abreviada, por el hecho de que ya no es necesario hacer tantas cosas, se va ante un juez de conocimiento y ese juez de conocimiento verifica que esa aceptación haya sido tomada de manera legal, libre, consciente y voluntaria, y que esa persona haya estado bien asistida, y en esas condiciones el juez lo único que hace es emitir la sentencia. Pero si el juez recibe una queja de parte de la misma persona acerca de que ella no actuó de esa manera libre, consciente y voluntaria, y esa persona le expresa al juez y le demuestra al juez en esa otra audiencia que efectivamente
tuvo esos problemas, el juez puede admitir esa retractación o ese arrepentimiento acerca de esa aceptación de responsabilidad. Pero en principio no se puede. En principio la retractación es una de las situaciones más limitadas que hay porque los jueces de control de garantías son celosos, tratan de que quede muy bien explicado y tratan de verificar que quien toma la decisión realmente sea consciente que a partir del momento en el que acepta la responsabilidad ya no puede echarse atrás. Entonces, en ese sentido es la respuesta. La persona tiene la posibilidad de aceptar los cargos, pero para arrepentirse posteriormente de esa aceptación de responsabilidad, tiene que demostrar que cosas muy graves ocurrieron para que ella hubiese aceptado los cargos y así el juez que va a hacer la verificación de esa aceptación de responsabilidad pueda entonces decir que no admite la aceptación de responsabilidad o ese allanamiento a cargos. Claro, entonces queda este tema sobre la aceptación de cargos y la oportunidad para retractarse y de qué manera se debe hacer o cómo argumentar precisamente para que sea válida o no esa retractación. Pero entonces nos surge precisamente otra inquietud frente a esta audiencia, la audiencia de imputación de cargos. Esta persona puede tener, cuando digo esta persona es el imputado, la persona que se ha vinculado formalmente a un proceso, podría tener, digamos, unas opciones. Él puede decir, se le han imputado 3 delitos. Esta persona, o 3 o más delitos, valga el ejemplo, entonces podríamos decir que esta persona tiene la opción de allanarse, de aceptar uno o varios delitos. ¿Qué podríamos entonces aquí señalar frente a este tema en particular? Bueno, es muy importante señalar, como te decía ahorita, que las motivaciones que generan que una persona acepte los cargos es justamente ese premio que se le da por aceptar los cargos, ¿cierto? Entonces, cuando una persona llega vinculada a una investigación en donde la fiscalía lo está persiguiendo por varios delitos, la persona puede aceptar algunos de esos cargos pretendiendo ese premio frente a ese delito en particular y puede decir, yo quiero ir a juicio para demostrar que los demás delitos que me están imputando realmente no fueron cometidos por mí o no existen. Esas son las opciones que quedan, o sea, se pueden presentar aceptaciones parciales o aceptaciones totales de los cargos que son imputados en la audiencia de formulación de impuestos. Frente a los delitos de los cuales sí se aceptaron la responsabilidad, es decir, la persona dice, sí, yo lo cometí y deseo aceptarlos porque voy a obtener unos beneficios. Entonces, frente a estos beneficios, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos beneficios que la ley procesal penal ha contemplado, que son aceptados, que son dables dentro del sistema? Bueno, este tema sí es un tema mucho más puntual y es un tema mucho más específico, diríamos. Todo varía, Osvaldo, dependiendo de la forma de la captura de la persona. Quien es capturado en flagrancia en Colombia, cuando acepta la responsabilidad dentro de la formulación de imputación, tiene una rebaja. Y esa rebaja es equivalente al 12.5% de la pena que está contemplada para el delito que le fue imputado. Para decirlo de manera clara, si una persona es vinculada a una investigación y le dicen que el delito que cometió tiene una pena mínima, digamos, por ejemplo, de 10 años de cárcel, si aceptan la formulación de imputación, tendrá derecho a que se le haga una rebaja de 12.5% de esos 10 años, lo que significa que estaría cercano a un año y algo, a un número cercano a unos 15 meses en cuanto a lo que tiene que ver con la rebaja. No es que la pena se rebaje al 12%, al 12.5%, no. La porción que se le rebaja como promoción en cuanto a que la persona acepte la responsabilidad es solamente una proporción del 12.5% de la sanción establecida en la norma. Oh, perfecto. Entonces, podríamos señalar frente a esa aceptación de cargos, pues porque la persona espera un beneficio, espera, digamos, una reducción en últimas en la pena que se va a imponer. Podríamos entonces señalar que todos los delitos, todos tienen beneficios. Pero antes de pasar a esa pregunta, me quedé cortico en la respuesta anterior y sé que algunos que se quedaron preguntando si fue que se me olvidó.
Pero en el caso, y quería recordarlo, en el caso de la aceptación de responsabilidad en la formulación de imputación, cuando la persona no fue sorprendida en flagrancia, sino que fue sorprendida, o más bien que fue capturada o fue vinculada al proceso y no fue capturada en flagrancia ni mucho menos, esa persona tiene la opción de que si acepta los cargos tenga una rebaja de un 50%, y ahí sí es mucho más fácil entender. Si la persona tiene un delito al que la están vinculando y ese delito contempla una pena de 10 años, por aceptar la responsabilidad dentro de la audiencia de formulación de imputación, tendrá una rebaja que podrá ser hasta el 50% de la pena, lo que significa que en principio el marco de rebaja podría llegar hasta los 5 años de cárcel en ese delito. Pero es muy importante también decirle a nuestros oyentes que eso no es automático, que esa situación opera bajo una visión y bajo unas reglas propias de tasación de pena, y es el juez el que determina si va a conceder el 50% o el 45% o el 30% según sean los análisis que se hagan de la responsabilidad, de la participación y del nivel de gravedad de los delitos. Entonces, bajo esas condiciones nos encontramos en que en el caso de una persona capturada en flagrancia que acepta responsabilidad en la formulación de imputación, la rebaja de pena es 12.5%. Pero si la persona no es vinculada al proceso proveniente de un delito cometido en flagrancia, sino con una convocatoria a través de citación o a través de una orden de captura, la rebaja podría ser hasta del 50%. Y lo mismo, en ese sentido, también vale la pena aclarar que el 12.5 también tiene la misma explicación en cuanto a lo que tiene que ver que no es el 12.5%, es hasta el 12.5% que el juez, cuando vaya a avalar esa aceptación de responsabilidad, puede reconocer. Bueno, yo creo entonces que allí con este complemento pues nos queda claro precisamente cuáles son esos beneficios por el hecho de que una persona acepte cargos precisamente en esta audiencia de imputación. Entonces, diferenciar entonces que una cosa es aceptar cargo y el beneficio que conlleva si fue capturado en flagrancia, pero algo muy distinto es si esa persona fue capturada con base en una orden judicial. Es decir, no hablamos de unas situaciones totalmente diferentes, totalmente distintas. Pero entonces, por favor, Carlos, no me vas la pregunta frente a lo que hemos señalado. Entonces, aquí lo que nos surge es, todos los delitos admiten beneficios. Es decir, yo puedo acogerme frente a un delito, por decir algo, un delito de extorsión. ¿Qué pasa en ese evento frente a un delito de extorsión y digamos yo acepto cargos, pero a la vez yo indemnizo a la víctima? Bueno, yo creo que ya entraste en la puntualidad de uno de los ejemplos. Vamos a decir algo de una vez para responder tu pregunta. En Colombia, no todos los delitos tienen la posibilidad de que ante la aceptación de la responsabilidad se pueda optar o se pueda tener esa promoción o esa rebaja. En Colombia hay delitos que se considera que no son, que son tan graves, por decirlo de alguna manera, que se ven tan graves, que no ameritan ninguna rebaja de pena si se acepta la responsabilidad. Solamente te voy a poner algunos ejemplos. Los delitos sexuales en contra de menores de edad. Esos delitos en los que la víctima es un menor de edad, en caso de que la persona acepte la responsabilidad dentro de la formulación de imputación, sea que haya sido sorprendido en flagrancia, o sea que haya sido convocado a una audiencia para hacerle la formulación de imputación, como se trata de esos delitos establecidos que tienen prohibición de beneficios, en este caso de rebajas legales, pues no tendría ningún tipo de rebaja, ni la del 12.5 ni hasta la del 50%, ninguna de las dos. Lo mismo ocurre con delitos en los que la víctima sea menor de edad, de otras conductas como por ejemplo homicidio, tentativa de homicidio y secuestro, en esas condiciones en el caso de los menores de edad, pero también hay otro abanico de conductas que no permiten aceptaciones de responsabilidad con premio. Entonces pensemos en el delito de extorsión, que es de los delitos comunes, por decirlo de alguna manera, no tiene la posibilidad de que la persona acepte la responsabilidad y goce de una rebaja por haber aceptado de responsabilidad. Habrán otras rebajas, como la que tú mencionabas, la rebaja derivada de haber indemnizado a la víctima en el caso del delito de extorsión, pero no la rebaja por haber aceptado los cargos en el momento de la formulación de imputación. También delitos como el terrorismo, delitos como el secuestro extorsivo, no admiten la posibilidad de una rebaja de penas por la aceptación. Hay delitos además como aquellos que se consideran de corrupción,
que no admiten tampoco esa rebaja. La persona no puede simplemente decir, yo acepto la responsabilidad a cambio de que me descuenten esa proporción de la pena. No, hay delitos que no lo admiten y como... Tú has señalado, Carlos, que precisamente pueden haber otros momentos procesales, es decir, si hablamos inicialmente de la audiencia de imputación, muy seguramente continuaremos con unas próximas en forma cronológica. Por decir algo, la audiencia de acusación, también la audiencia preparatoria y así hasta llegar a la audiencia de juicio oral. ¿Significa eso que más adelante yo puedo allanarme, puedo aceptar cargos y aún tener algún tipo de beneficio si el delito lo permite? Efectivamente, Osvaldo. Es muy importante esa pregunta porque de alguna manera nos introduce a dos temas particulares. Primero, los momentos para aceptar la responsabilidad dentro de un proceso penal son la formulación de imputación, la audiencia preparatoria y el inicio o la instalación del juicio oral. Esos son los tres momentos para aceptar de manera unilateral, sin que nadie me diga absolutamente nada y solamente yo decidiendo con mi abogado si quiero aceptar o no los cargos. Pero también existen otros mecanismos para aceptar la responsabilidad y estos mecanismos se le conoce como negociaciones o preacuerdos entre fiscalía y defensa, y en esa medida tenemos que entender que el abanico de las formas de negociación y aún de los beneficios, como hablaba ahorita en términos de rebajas, de promoción, son bastante diferentes, son mucho más amplios en el escenario de las negociaciones y preacuerdos con la fiscalía. Y esto invita a que en otro podcast también tengamos la oportunidad de hablar de estas figuras de negociación y de los impactos que pueden tener sobre las rebajas de las penas. Es muy importante esta pregunta que me haces en ese sentido porque no es que una persona que llega a una formulación de imputación tenga la obligación de aceptar los cargos ahí mismo. Es más, podríamos decir que en algunos casos es menos conveniente aceptar en ese escenario que en un escenario de un preacuerdo, por ejemplo. Y ello porque en muchos casos los preacuerdos podrían llegar a generar escenarios de mayores rebajas que los que limitan la formulación de imputación. Entonces es muy importante que las personas sepan estos aspectos para que entiendan justamente que no es que tiene que salir de manera desesperada a aceptar los cargos, porque en otros momentos podrá tomar alternativas que tienen efectos similares y aún mejores en muchos espacios. Carlos, ¿podríamos señalar entonces que pueden existir otras limitaciones asociadas a la imputación de cargos referente a los... Bueno, justamente la vinculación de una persona a un proceso no es solamente el hecho de que la persona le dé miedo porque la están investigando y porque eventualmente podría ir a la cárcel. Esto también tiene unos efectos patrimoniales. Y esos efectos patrimoniales son aquellos que tienen que ver con que la persona durante un tiempo no puede vender algunos tipos de bienes que son los considerados bienes sometidos a registro, como por ejemplo los vehículos o como por ejemplo los bienes inmuebles, casas, apartamentos, por ejemplo, lotes. Esas situaciones, la ley contempla que cuando una persona es vinculada a un proceso penal, en esas condiciones la persona no podrá vender durante un plazo de 6 meses a partir de la formulación de imputación ninguno de esos bienes, carros, como digo, o bienes inmuebles, bienes sometidos a registro. Y ello con un objetivo muy claro, y es que si la persona es encontrada responsable, exista una garantía o existan esos elementos puedan constituirse en garantía para el pago de los perjuicios a la víctima. Eso en principio es la razón para que la persona no pueda vender bienes después de la formulación de imputación, Osvaldo. Entonces podríamos decir que una vez transcurrido precisamente esa restricción que por regla general es de 6 meses, pues se podría entonces hacer solicitudes a través de la defensa para que sea levantada esta medida restrictiva. Efectivamente, cuando ya han transcurrido ese plazo máximo, que en principio es pensado como el plazo en el que se debería terminar el proceso. En principio es pensado de esa manera. Si efectivamente el tiempo ha transcurrido, pasaron los 6 meses, la persona ya fue imputada, aún sin terminar el proceso, es posible que esa persona ya pueda enajenar esos bienes. Esa es una situación que justamente se da porque el plazo legal establecido está totalmente claro y no hay una forma de que ese plazo pueda ser extendido. Entonces, y por último, quería también incluir algunas recomendaciones frente a la formulación de imputación. Es muy importante para la formulación de imputación que la persona esté muy bien informada por parte de su defensor acerca de cuáles son estas implicaciones,
cuáles son las variables de los beneficios que se pueden otorgar para este momento, que son los que hemos explicado en este espacio. Pero también, además, a través de una estrategia defensiva, se valore qué es más conveniente. Osvaldo, para nadie es un secreto que las figuras de aceptación de responsabilidad de manera unilateral, como la que se presenta en la formulación de imputación, algunas veces es menos generosa la rebaja que la rebaja que se presenta a través de un preacuerdo. Entonces, la situación es que si alguien va a aceptar los cargos dentro de una audiencia de formulación de imputación, tienen que haber motivos muy poderosos para que así lo haga. Porque uno podría pensar que hay escenarios en los que podría tener mejores alternativas, mejores circunstancias, mejores rebajas que aún la formulación de imputación. Y también otra recomendación u otro tip, y consiste en que después de generada la formulación de imputación, inicia el proceso. Y siempre suelo decirle esto a las personas que me escuchan. Cuando un proceso comienza o cuando un proceso se da, inicia a través de la formulación de imputación, es como cuando un avión despega de una pista en un aeropuerto. El avión despega y no es posible que eche reversa. La imputación se da y no hay reversa para la imputación. O sea, la persona que es imputada tendrá que terminar el proceso, sea que haya una absolución, o sea, que sea declarado inocente o que sea declarado culpable. Y esta situación también abre un término nuevo que todavía no vamos a ahondar, pero que tiene que ver con la forma en la que la Fiscalía también puede convencerse de que la persona no tiene ninguna responsabilidad en el hecho investigado, y es la figura de la preclusión, que es equivalente o muy parecida al hecho de que la persona sea absuelta. O sea, esto es, preclusión y absolución son conceptos que se parecen muchísimo y que al final se traducen en que la persona realmente fue encontrada no responsable de una conducta que se le investiga. Amigos del Derecho y el Café, esperamos que esa información te sea de mucha utilidad referente precisamente a la imputación de cargos y a todo lo que rodea precisamente este tipo de audiencia, es decir, quiénes intervienen, cuáles son las opciones que tiene la persona vinculada. Hoy hemos entonces disfrutado de esta taza de café. Muy seguramente dentro de poco traeremos o compartiremos otras tazas de café interesantes con otros temas. Hay muchos por tratar y que ya vienen y ya Carlos lo ha mencionado, el tema de preacuerdos. Podemos tratar temas muy seguramente sobre la medida de aseguramiento. Muchas veces las personas preguntan cómo obtener una domiciliaria o básicamente cómo obtener una libertad por vencimiento de término o una libertad condicional. Muy seguramente dentro de poco traeremos estos temas y muchos más. Esto es Al Derecho y al Café. Por último, queremos invitarte a que nos sigas a través de nuestras plataformas donde está nuestro podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, en Anchor, nos puedes encontrar en los canales de YouTube Al Derecho y al Café, y también puedes encontrarnos en el canal de YouTube Derecho sobre Ruedas. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Y hoy te decimos gracias por escucharnos. Dios los bendiga.